Y bueno, estamos aquí con Ina Afinogenova, una cordial amiga, periodista, por supuesto ustedes la conocen en redes sociales sobre todo, y creo que es la primera vez que da una entrevista para un medio ecuatoriano. Siendo así, efectivamente es una gran oportunidad para conocerla, conversar, hablar, y lo que siempre digo, Ina, y esto es una de las características de nuestras entrevistas, es para pensar en voz alta. Y si esto lo logramos, bienvenido sea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de Radio Pichincha. Sí, es la primera vez Todo. que das a un medio ecuatoriano una entrevista. Efectivamente, sí, es la primera. Creo recordar que sí, que no he hablado con medios ecuatorianos, así que un honor estrenarme en Ecuador en semejante medio, al que tengo mucho respeto periodísticamente. Muchísimas gracias, Dina. La pregunta que uno siempre se hará y se puede hacer en este tipo de trabajos, de reflexiones y de conversaciones, ¿por qué ser periodista? ¿Qué valor le das a este oficio, considerando incluso el desprestigio que hemos ganado medios de comunicación, periodistas, del trabajo periodístico en sí mismo? Qué difícil la pregunta, ¿no? Es como una pregunta de esas que cuando te preguntan por qué quisiste ser periodista, por qué decidiste estudiar esta carrera. Yo te digo sinceramente que por todos los disgustos que me ha traído esta profesión, si pudiese elegir y si lo hubiera sabido a los 15, 16 años cuando dije que voy a ir a estudiar periodismo, pues me lo habría pensado dos veces y seguramente habría ido a estudiar otra cosa. Por Pero ejemplo, bueno, ya metidos en el baile, vamos a bailar, así que es como una buena oportunidad para intentar ver un poco más allá, ¿no? De lo que los grandes medios de información nos intentan vender como la verdad absoluta, cuestionar a los políticos, a los medios hegemónicos, a los poderes fácticos, a los poderes financieros. Esto es lo que me da esta profesión. Y que después me trae consecuencias, obviamente, pero claro. creo que por esto, Pero por cuestionar. cuando dijiste, si volviera a esos 8 años, ¿qué otra profesión habrías buscado? Ya ahora con la experiencia, con las lecturas, con los viajes, con el conocimiento, ¿qué otra profesión habrías optado? ¿O cuál te gustaría si no fueses de esto ahora? Pues a alguna profesión que no me trajera, que no me tuviera permanentemente siguiendo las noticias. Seguramente algo probablemente relacionado con la creación, no sé, el dibujo, que de hecho de niña se me daba bien dibujar, o arquitectura, o una cosa por el estilo, pero algo que me tuviera bien alejada de la política. Aunque no sé hasta qué punto una persona que tenga otra profesión se puede mantener alejada, pero yo creo que igual lo habría intentado. Una pregunta que siempre está a las vueltas cuando te escuchan, cuando te ven, y yo veo en las redes sociales, es, ¿por qué habla tan bien español o castellano, como lo quieran llamar en distintos lugares de América Latina, dicen de un modo u otro, una persona de origen ruso? Es decir, ¿qué tan fácil te fue aprender el español? Bueno, es una respuesta, una historia de mi infancia que siempre cuento, que parece así un poco esotérica y difícil de creer, y de hecho la gente piensa, no, esta se ha inventado una leyenda, pero les juro que fue tal cual. Y como, bueno, la he contado muchas veces, pero es la primera vez que se la cuento a oyentes ecuatorianos. Yo cuando tenía como 10 u 11 años, tuve un sueño, en realidad, tuve un sueño que estaba con mi madre paseando por un lugar muy bonito y le pregunté, ¿y dónde estamos? Y me dijo España, creo que me dijo España, o sea, era un castillo. Seguramente me había quedado impresionada por algún programa turístico que había visto en la televisión días antes y me quedé con eso y bueno, soñé. Y cuando me levanté, pensando, reteniendo que era España, 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 porque lo tenía que chequear en la enciclopedia soviética enorme que teníamos en casa, pues fui a leer el artículo que, bueno, ponía así información, era enciclopedia soviética, entonces te hablaba de un país agrario, pobre, analfabeto, de dictadura de Franco, imagínate en la época en la que estaba escrita esa enciclopedia, ¿no? Claro. Y que era, bueno, a mí lo que me interesaba en realidad era el idioma que se hablaba ahí para yo empezar a aprenderlo y después en algún momento de mi vida viajar
viajar a ese país, a ese lugar tan maravilloso con el que soñé. Entonces miré, se hablaba español, además te ponía que hay decenas de países más donde este idioma es oficial, entonces pensé, bueno, listo, tengo que buscarme una profesora, tengo que buscarme unos cursos. Yo vivía en una ciudad de 150.000 habitantes al sur de Rusia. Los idiomas que se podía estudiar en la escuela eran inglés, alemán o francés en el mejor de los casos. Entonces conseguir a una profesora de español era todo un reto. Y entonces entra otra parte de la historia que parece un invent, pero es la realidad, así fue. Tuvimos un periódico local gratuito ¿Ya? con programación televisiva, horóscopo, 3 noticias de la ciudad y al final tenías obituario y anuncios gratuitos y un cupón para recortar y poner tu anuncio y mandarlo a la redacción, así te lo publicaban. Entonces yo pues recorté el cupón, escribí que estoy buscando una profesora de español, llamar 73636, que era nuestro número telefónico, ¿Ya? y me olvidé. Y un par de semanas después, o tal vez 3 semanas después, el anuncio salió publicado. De hecho, me acuerdo que me llamó mi madre del trabajo preguntando, ¿tú estás dando anuncios por ahí? Que está nuestro número telefónico. Ah, ¿estás buscando una profesora? Y yo, sí, sí, es que a ver si me sale. Y entonces llamó acá a nuestra casa una señora que en ese momento tenía como 62 años o por ahí. Estamos hablando del año 2000, 2001, en esa época. Y dijo que ella era hispanohablante, que era argentina, su familia se había exiliado en la Unión Soviética en la época de Frondizi, porque su padre parece ser que tenía una imprenta clandestina, así comunista, entonces les avisaron y se fueron a la URSS, así se quedó. Ella no era profesora de español, pero dijo, me hizo tanta gracia a este anuncio porque era tan claro que lo escribió un niño o una niña, bueno, que me dio curiosidad, entonces decidí llamar y bueno, si quieren vengan y ya nos conocemos. Entonces fuimos a su casa, nos presentamos y así empezó a darme clases particulares de español y se convirtió en realidad en la profesora de mi vida, porque no era solo clases de español, era una mujer muy culta, leía muchísimo, se había traído libros de Argentina, entonces de repente tenías en la mano un manual escolar argentino de los años 40, una cosa así. Entonces estuve con ella aprendiéndolo como 4 o 5 años y luego ya cuando me tocó entrar en la universidad, pues ahí sí había una opción de elegir español como idioma para estudiar, lo que pasa que lo empezaron a aprender desde el abecedario y yo ya tenía un nivel bastante elevado. Así Entonces que, bueno, es muy fácil. aparte de no hacer nada, me convertí en la estudiante preferida de la profe y ya está. Y luego ya, pues, surgieron varias oportunidades para viajar y ya así lo perfeccioné y desde entonces, pues, no dejo de hablar español. Y ahora prácticamente te pasas hablando solamente en español, además. Sí, ahora de hecho extraño hablar ruso porque, bueno, si bien hace un par de años el español era el idioma que yo hablaba por trabajo y el entorno era ruso hablante porque vivía en Rusia, ahora pues casi no tengo con quién hablar ruso, si no llamo a mi madre, no me queda nadie. Y eso es uno de los dolores migratorios importantes, y lo estoy descubriendo y viviéndolo. Yo quise aprender ruso cuando tenía 21 años y me resultó bien, pero bien difícil. Pero bueno, esa es una historia aparte que algún rato la comentaré. Me gustaba la idea, pues de todos los clásicos del marxismo, leninismo que venían al Ecuador estaban en ruso, en el mejor sentido, incluso, pero en particular había una cosa que me encantó discutirla con un profesor, fue la versión en español de Crimen y Castigo, porque las versiones que llegaban al Ecuador eran malas. Y este profesor me dijo, pero si quieres leer Crimen y Castigo de verdad, aprende ruso, que ahí sí lo vas a entender. Ah, sí, porque debería leerlo yo en español para entender a qué se refiere, ¿no? No sé si la traducción no transmite No transmiten, te lo digo yo porque todo el fondo, ¿no? comparé las 2 o 3 versiones que me daba este profesor, este amigo que le encantaba la Ujú. literatura, y yo veía pasajes que me decían, mira, esta traducción aquí, mira la traducción acá, y había una traducción
no me acuerdo, rusa, soviética en aquel entonces, muy, muy linda, elegante y todo lo demás. Y efectivamente había dos o tres pasajes que no tenían nada que ver el uno con el otro, o sea, en las tres traducciones, para que veas Vaya. lo difícil que es eso también de leer literatura, que a mí me encanta, te he comentado, en otros idiomas que no necesariamente son los que del autor, pero bueno, esa es otra historia que quiero comentar. Pero la otra pregunta que tenía a propósito de esto, ¿qué piensas de América Latina? ¿Cuál es tu visión de América Latina? ¿Siempre será incluso esta lógica tradicional de la discusión entre lo folclórico, que América Latina es el país de la barbarie, apelando a todos esos incluso historias pasadas sobre la barbarie, y otros en cambio de lo folclórico, que es la tierra de nadie, es la tierra de la exuberancia, y la otra también es la tierra del barroco? ¿Cuál es tu mirada de América Latina? ¿Cómo la miras? Bueno, para mí Latinoamérica es una región de la que nunca paro de aprender y a la que nunca hay que dejar de estudiar, ¿no? Porque yo creo que es como un poco una región en el mundo que nunca vas a conocerla como te gustaría, y tienes que dedicarle la vida entera. Y yo creo que en mi caso está pues resultando que pues estoy dedicando la vida al aprendizaje, al estudio de Latinoamérica, y cuanto más tiempo le dedico, cuanto más gente conozco de ahí, creo que menos la conozco y menos la entiendo, y sí, me Sí. siento como absolutamente novata y muy poco preparada como para analizar nada de Latinoamérica. De hecho, con unos compañeros hacemos un programa, Macondo, en el que tú Sí. participaste, y yo a veces me siento con tan poca autoridad para hablar de Latinoamérica, y pienso, bueno, pues seguramente sé bastante más que pues un periodista que sigue las noticias sin interesarse especialmente en esa región, porque tiene sus particularidades, porque bueno, pese a ser una región pues, unida, algunos proyectos coinciden en varios países y todos hablan el mismo idioma, cada país tiene sus peculiaridades que hay que entender los procesos y tal, pero yo cada vez más me siento absolutamente perdida con todo lo que pasa. Ya. Pero lo que sí te puedo decir, hablando, como dijiste, parece la tierra de la barbarie, yo creo que América Latina puede enseñar a este primer mundo, a este jardín, como hablan ciertos representantes de la diplomacia de esta parte del mundo en el que yo me encuentro ahora mismo, pues le pueden dar muchas lecciones, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de memoria histórica, como es el caso en Argentina. Es una región que no hay conflictos armados ahora, y hay países que conocen conflictos armados y están haciendo y poniendo su piel para terminarlos y para no prolongarlos. Entonces yo creo que podemos aprender mucho y deberíamos aprender mucho y deberíamos mirar más para América Latina, dejar, o sea, deberíamos, yo me incluyo obviamente, pero lo que yo siento mucho en Europa, ¿no? De dejar de mirar de arriba para abajo. Esto creo que no, tierra de la barbarie para nada. ¿Y cuáles Nos son los tiene países que mucho conoces que de América? enseñar. ¿Qué países conoces de América Latina? ¿Has estado? Pues vamos de arriba a abajo, ¿no? Conozco México, El Salvador, Venezuela, Colombia. Me gustaría conocerla más porque solo fui por trabajo hace unos años y a Cartagena de Indias, la parte turística, con lo cual, o sea, precioso, espectacular, pero no La, conoces Colombia. Ecuador no conozco. Bueno, ya. Venezuela ya mencioné, Argentina, Uruguay. Y creo que ya tampoco conozco tanto, Quedas cordialmente invitada a bastante, Ecuador. pero me falta mucho, sí. Y de las referencias periodísticas de América Latina, ¿cuáles tienes entre medios, periodistas? ¿Por dónde crees que efectivamente en tu referencia está lo que se hace en periodismo en América Latina? Bueno, no quiero ser muy cursi, pero yo realmente seguía en clave política y Radio Pichincha para enterarme de lo que pasa en Ecuador, porque me parece como muy buena fuente. Y Ya. el problema, ¿no? de muchos periodistas en América Latina es que, y periodistas en América Latina y periodistas en cualquier parte del mundo, que muchas cosas se dan por sentadas. Entonces muchos trabajan para sus audiencias internas
y te pones a escuchar pues una radio de donde sea y te das cuenta que no entiendes nada y más o menos crees que estabas informado, pero de repente no te enteras de nada porque muchas cosas se dan por sentado. Es algo que no me pasaba, por ejemplo, con Telesur, lo que no me pasa contigo, no me pasa con Radio Pichincha, más o menos. Siendo extranjera, no viviendo en el país, logro captar qué es lo que está pasando. Y esto me parece muy importante para el trabajo periodístico, lograr explicar las cosas que sean accesibles no solo para el público al que te diriges, sino para un público más amplio que no está preparado. También, obviamente, uno de mis referentes en Argentina es Víctor Hugo Morales, yo no tengo nada que ver con el periodismo deportivo, pero yo creo que ya a nivel humano y a nivel como periodista político, como analista político, es una de las voces imprescindibles ahora mismo. Sí. Después, como canales, pues Telesur ha sido importante en muchos aspectos y en muchos procesos de Latinoamérica, ¿no? Que ha estado en momentos y cubriendo acontecimientos que nadie más, casi nadie más, Claro, se claro, atrevió a claro. cubrir, o desde el punto de vista del que nadie más se atrevió a cubrir. De México sigo bastante, sin embargo, a Julio Astillero también en La Jornada. ¿Verdad? O sea, sí, buscando así medios alternativos por ahí, por allá, Comentaba para ver porque qué buena. es lo que pasa, porque no es fácil. Claro, no, no, para nada. De hecho, si me preguntas a mí este momento qué medios sigo en Europa, es complicado porque además en determinadas coyunturas uno sigue unos medios, en otras otros medios, o a determinados Sí, periodistas. sí. Es el rol que nos toca hacer a determinado momento. Pero te preguntaba esto como para hacer una introducción, porque aquí en América Latina, en Ecuador, tuvo mucho impacto tu programa, tu segmento de Rusia Today, ahí les va. Y eso fue muy significativo porque había una mirada muy fresca con respecto a la realidad latinoamericana. De hecho, cuando fueron los acontecimientos de octubre del 2019, tú tuviste 2 o 3 programas, 2 o 3 emisiones, si no me equivoco, que fueron muy significativas, que además refrescaban la mirada del televidente o de la audiencia en general sobre América Latina. Ese trabajo de mirar a América Latina, de contar desde otros lados, ¿cómo valoraste, cómo valoras en tu recorrido periodístico y profesional? A ver, ese proyecto es como mi hijo. Yo no tengo hijos, pero es un proyecto que ideé, co-creé, encontré personas, las contraté yo para, bueno, para desarrollarlo. Creo que se ha armado un equipo muy bueno que ha estado a la altura pues de estos contenidos, se ha podido sacar estos contenidos adelante. Además, claro, aquí hay que decir que se ha contado con el apoyo de un medio tan poderoso, tan potente como RT en Español, que es un medio público que, bueno, pues nos puso nos facilitó absolutamente todo, ¿no? Entonces, yo considero que más allá del guión, de los temas que elegíamos, que pocos hablaban o muchos hablaban, siempre contando básicamente lo mismo, y nosotros lo intentábamos mirar desde otro punto de vista, pues claro, tiene que ver la calidad, ¿no? Porque de repente empezamos a hacer este tipo de formatos en buena calidad a nivel de un canal internacional. Yo estoy segura de que seguramente en Latinoamérica han surgido en ese mismo momento una cantidad de proyectos que hacían un trabajo parecido a nivel de guión y a nivel de temas, pero a quien les faltó precisamente esa habilidad y esa cantidad de recursos para sacar un trabajo que te cautive también a nivel visual, que eso era lo que también tenía y les va. Y eso es lo que yo estoy, por ejemplo, empezando a valorar cuando una vez me fui de RT, porque ya estoy trabajando en medios mucho más pequeños y ya veo las dificultades que encuentran medios para pues financiar a un trabajador, o sea, contratar a un trabajador más para que te haga, no sé, grafismos, por poner un ejemplo, ¿no? Pero claro, la apuesta de Ahí les va consistía, era muy fácil, consistía en informar de forma rigurosa,
de los procesos en Latinoamérica, también de noticias internacionales desde un punto de vista más alternativo, desde una visión pues, que teníamos nosotros en Moscú, en RT, desde una postura más rusa, no occidental. Nos enfocamos más bien en América Latina, bueno, porque es un socio tradicional de Rusia y poco se hablaba de todo lo que sucedía allí y era muy curioso descubrir que también los grandes medios latinoamericanos no trabajan para el espectador latinoamericano, o al menos parecía que trabajaban en su contra, ¿no? Que tú notabas ese trabajo en contra del pueblo trabajador de Latinoamérica. Entonces, era como, bueno, pues una apuesta bien arriesgada, porque tampoco éramos muy grandes, era un proyecto muy pequeñito en contra de todo ese conglomerado de medios hegemónicos, y que de repente funcionó, pues gracias a esa visión alternativa, a pues una forma de presentarla de manera más sencilla, más sincera y en algunas ocasiones hasta sarcástica, y después pues el envoltorio también estaba muy bien. Entonces yo valoro esa etapa muy positivamente. No me arrepiento de haberme ido porque las circunstancias me llevaron a donde me han llevado, y yo creo que esa fue la única decisión que podía tomar, pero mientras yo estaba en RT y ahí les va, me parece que el trabajo que hemos sacado estaba muy bien. Obviamente hay algunos materiales que, visto desde a día de hoy, pienso que los habría hecho de otra forma, habría elegido otras palabras, otro tono, lo habría enfocado de otra manera, pero yo creo que todo eso forma parte de tu crecimiento profesional y de tu crecimiento personal, y es algo normal. En general, creo que ha sido un proyecto muy importante para América Latina. Una pregunta que siempre me da las vueltas cuando converso con personas que han salido de su entorno directo, natural, de nacimiento, etcétera, es que al mismo tiempo que sale hay una condición ya un poco hasta rara de enfrentarse a otra cultura, a otros ambientes, a otra gente. ¿Cómo te percibes, mejor dicho, cómo te percibes en calidad de migrante, desarraigada, como lo quieras llamar tú, a no estar en tu tierra original, en tu tierra de nacimiento, con tu idioma, con tu cultura? Por ejemplo, trabajando sobre América Latina desde España o desde cualquier otro lado. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre haberlo hecho en Rusia o hacerlo en América Latina en otro idioma y con otras culturas? Bueno, yo aquí te podría contar todos mis dolores migratorios y tal, pero yo creo que en el fondo soy una persona muy privilegiada, muy afortunada, y no me puedo, bueno, quejarnos podemos quejar todos de lo que queramos, pero evidentemente a todas luces he tenido muchísima suerte y soy migrante blanca con ojos azules, con lo cual el trato que una recibe como migrante pues obviamente no es el mismo, pese a, bueno, pues pese a que a los rusos ahora mismo no se les percibe como se los percibía aquí en Europa hace un par de años, ¿no? O sea, pese a todo ese trabajo mediático que estigmatiza bastante a todos los que hemos salido de ese país. A nivel laboral es bastante más fácil trabajar desde aquí, bueno, porque ejerzo en el idioma, vivo y me muevo con la gente que habla en ese mismo idioma, entonces a la hora de conseguir fuentes, entrevistas, temas, es muchísimo más fácil que estando en Moscú. A nivel de enfoque creo que sí que cambia la cosa bastante, porque bueno, pues al final viviendo en Europa, al final te contagias un poco de ese eurocentrismo, empiezas a verlo todo con los ojos desde aquí. Yo siento que necesariamente tengo que salir de Europa o bien a Latinoamérica o a algún lugar del mundo, no sé si a Rusia, para sacudirme un poco y decir, no, hay cosas más allá, hay otras visiones, hay hay otros puntos de vista, y yo tengo que conocer esos puntos de vista para no alejarme demasiado y para no pues subirme a ese pedestal europeo y juzgarlo todo desde esas sociedades de bienestar, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, es mucho más fácil, y por otro lado veo que pues empiezo a pensar ciertas cosas que luego voy a Latinoamérica y me las vuelvo a replantear, luego vuelvo a España, me las vuelvo a replantear otra vez, y así permanentemente. Pero eso te decía que nos pasa también al revés, porque si yo salgo de Ecuador o estoy en América Latina y yo viajo a algunos países muy cercanos,
Y cuando llego a Europa como que se me cambia la perspectiva, están en otra cosa, están acá, diríamos, en otro patín, en otro baile, lo podríamos decir por acá muy coloquialmente, pero a donde quiero llegar también con todas estas preguntas es para que nuestro público, por ejemplo, en el Ecuador, también tenga la perspectiva de que nosotros no estamos tan mal, no estamos hechos pedazos como creen algunos, sino que también en un mundo más convulso, más complicado, la situación es bastante difícil. Por ejemplo, y a eso quiero llegar con esto, el periodismo latinoamericano ha sido muy mal calificado en general. Hay presidentes, hay analistas que dicen que es un pésimo periodismo. Pero también lo otro, es decir, en Europa, en donde tú vives ahora, en España, la gente habla muy mal de los medios. Lo conversamos cuando estuvimos conversando por allá. Hay el libro de Pablo Iglesias que me lo comí de un tirón en las cloacas de la prensa en general y otros que he revisado. ¿Cómo valoras entonces, cómo evalúas el rol de los periodistas, de la prensa a propósito de estos asuntos, por ejemplo, en España, con respecto a estas mafias, estos grupos que se organizan alrededor de los medios para instalar unas verdades y hacer de la información una mercancía y hacer de la política de comunicación un ataque incluso perverso contra personajes como el propio Pablo Iglesias, contra ti hace poco también hubo un ataque virulento contra Irene Montero, para mencionar solamente 3 de los casos que mejor conozco? Sí, uno idealiza un poco, ¿no? Lo que está afuera, lo extranjero, sobre todo lo europeo, y nos parece que aquí hay más pues ética periodística, código deontológico, y de repente llegas y descubres que se hacen campañas mediáticas en contra de personas que no tienen, que de repente, o sea, simplemente con el único objetivo de asesinarlas socialmente o profesionalmente, que dentro de esas campañas vale absolutamente todo, cualquier mentira, cualquier invento, si hace falta sacarse de la manga una cuenta falsa de un banco en Granadinas, como se lo han hecho a Pablo Iglesias, pues se saca y no pasa absolutamente nada, y todo un cúmulo de medios poderosos apoyados por el poder la difunden sin ningún problema, y cuando se destapa tampoco es que pidan perdón, dicen, oiga, pero que nos ha llegado, ¿cómo queréis que actuemos? Bueno, pues que al menos reviséis, o sea, lo que le pedís a otros periodistas, ¿no? Lo que le piden a otros periodistas, un poquito de rigor, chequear de dónde sale, pero bueno, claramente el objetivo no es dar a conocer esta información que en su opinión tiene interés público, sino derribar a una persona, y con Pablo Iglesias esto se ha hecho en un momento en el que Podemos perfilaba como líder en las encuestas, con lo cual había un objetivo político claro. Y yo, que fui víctima hace pues unos meses, y yo creo que esa campaña no se acabó, también de unas acusaciones absolutamente delirantes, basadas en absolutamente nada, en el testimonio de una persona que ni me conoce de nada y trabajó conmigo hace 10 años cuando yo era nadie en RT. Básicamente se inventó todo, se le da credibilidad, se difunde sin pestañear, sin que nadie lo cuestione. Ese también es otro problema, que hay como una especie de consenso entre profesionales de grandes medios de información, de no cuestionar las informaciones que dan sus compañeros, porque ellos lo llaman señalamiento. En cuanto tú indicas que se trata de un trabajo periodístico lamentable que está enfocado contra una migrante en el fondo que no tiene nada, y obviamente yo soy una víctima de guerra proxy contra Pablo Iglesias otra vez, porque si yo no hubiese trabajado con él, a mí no me habrían salpicado, al menos los medios que lo publicaron no lo habrían sacado. Entonces, claro, te das cuenta, vives en tu propia carne esas mentiras, esas manipulaciones, esos inventos, esa falta absoluta de escrúpulos, y dices, tanto hablan de la propaganda rusa, tanto hablan de la propaganda de no sé qué, y son absolutamente infames, vendidos al capital, porque yo no encuentro ninguna otra palabra para describir lo que han hecho en estos últimos meses, tanto los que publicaron estas patrañas sobre mí, sobre Iglesias, como aquellos
que le han dado difusión aplaudiéndolo, que como si fuera gran trabajo periodístico. Entonces, cuando lo vives en primera persona, dices, claro, ¿de qué no serán capaces? ¿Y de qué informaciones me puedo fiar? Te das cuenta que aquí, estando aquí, tienes que buscarte otra vez, de nuevo, medios alternativos, medios pequeños que se autofinancien, que se financien con suscriptores, porque no te puedes fiar de grandes canales de televisión y de grandes periódicos. Pero a ver, Ina, una de las cosas que obviamente también en la coyuntura tenemos que hablar y tenemos que conversar para que nuestra audiencia esté al tanto es que efectivamente tenemos la gran oportunidad de conversar contigo a propósito de lo ocurrido este fin de semana en el conflicto ucraniano-ruso, pero particularmente, ¿cuál sería la explicación que le damos a quienes no están muy al tanto y que a través tuyo podrían tener una mejor información o reflexión sobre el tema de lo ocurrido este fin de semana? Hay fuerzas militares privadas que intentan darle golpe de estado a Putin. Putin reacciona y estos señores en menos de 8 horas se echan para atrás y parece que no ha pasado nada. Aquí en Ecuador te digo que las redes sociales de los sectores de derecha se gozaban con verle ya a Putin preso, detenido, y después se silenciaron completamente. ¿Qué explicación podemos darle a un público como el de nuestra audiencia ahora sobre lo ocurrido este fin de semana? Bueno, aquí primero tenemos que empezar explicando lo que es la empresa militar privada Wagner. Es una empresa que le pertenece a Yevgeny Prigozhin, ese halcón ultranacionalista que se ha ganado el apodo del chef de Putin, del cocinero de Putin. Es verdad que desde hace muchísimos años forma parte del círculo más cercano a Putin y hace unos años se ve que ha formado esa empresa militar privada de mercenarios, de contratistas, una empresa cuya existencia tanto el propio Prigozhin como el Estado ruso ha estado negando durante años. Pero los indicios habían surgido tanto en la guerra en Siria, que estaban allí apoyando al ejército ruso, como en países de África, en concreto en la República Centroafricana. Entonces, cuando empieza la guerra de Ucrania, en abril de 2022, según recuerdo, si no recuerdo mal, Putin, bueno, el Estado, ¿no? Acude a esa empresa cuando evidentemente el plan de invasión de Ucrania no resulta ser tal y como lo esperaban que iba a ser, no han podido cambiar el gobierno de Kiev en 3 días, no han podido tomar el control del país en 3 días, entonces empezaron a improvisar y se estancaron en una guerra sangrienta y una guerra bastante larga, entonces necesitaban más fuerzas y acudieron a este señor y a sus contratistas. Se le dio el permiso de ir reclutando a gente en cárceles a cambio de indultos, se ha reclutado cada personaje entre, bueno, pues asesinos en serie y violadores, etcétera, etcétera. Y básicamente se le entregó desde el Estado el monopolio a la violencia a los privados. Y todo lo que hemos visto este fin de semana, bueno, concretamente el sábado, porque para el domingo ya se había acabado, es el resultado de entregarle el monopolio a la violencia a una empresa privada. Es el resultado de privatizar la guerra. ¿Qué es lo que pasa el sábado y por qué el señor que hasta hace poco teníamos la idea de que era muy cercano a Putin, se rebela contra Putin? Bueno, aquí hay que aclarar que él en ningún momento habla de Putin, él no se rebela contra Putin. Entonces, toda esa gente que está aplaudiendo viéndolo a Putin preso, es que está más perdida que, que no sé cómo explicártelo. Él desde hace meses tiene una guerra particular contra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y contra el Estado Mayor de Rusia. Él considera que la guerra en Ucrania no está siendo lo suficientemente cruel, pide que se arrase el país para, pide que se adopten prácticas de tierra quemada, básicamente, que en algunas ciudades hemos visto como bien se las han aplicado,
para hacerse el control de toda Ucrania. No está contento con, o sea, considera que el ministro de Defensa es blando. Y considera que el ministro de Defensa es responsable en parte de de las muertes de los mercenarios. Le ha acusado en varias ocasiones del hambre de proyectiles, que no les suministraban suficiente material bélico, etcétera, etcétera. Él lleva esa guerra pública notoria desde hace muchos meses, no se corta, dice que la guerra, o sea, tiene unas declaraciones por las que a cualquier ruso ya le habrían metido preso por, por desacreditación de las acciones de las Fuerzas Armadas, que es el artículo que existe ahora y por el que gente que pone no a la guerra va a la cárcel, básicamente. Además, Pues este señor está diciendo, perdona. Sí, por lo hecho, esta semana estaría preso en cualquier parte del mundo. Claro, y eso es lo que ahora vamos a ello. Entonces él está en esa guerra y de repente el ministro de Defensa estaba todo ese tiempo sin reaccionar, ¿no? O sea, ese conflicto entre Yevgeny Prigozhin y el Ministerio de Defensa estaba creciendo, 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 y uno ya veía que en algún momento algo iba a suceder. No se calmaba el señor. Entonces el viernes, horas antes de emprender esta marcha, la llamó Marcha de Justicia, grabó un vídeo de media hora en la que, bueno, básicamente dice que esta guerra no tiene absolutamente ningún sentido, que fue pensar que a Putin le han engañado, que el ministro de Defensa le engañó a Putin, que el ministro de Defensa la pensó para quedar en la historia y para convertirse en mariscal, que no se trata ni de la desmilitarización de Ucrania ni de la desnazificación, es todo un reparto de poder y reparto de riquezas entre los grupos oligárquicos. Y bueno, que también habla de la situación en el frente y dice que a Rusia le está yendo muy mal, producto de la inoperancia del ministro de Defensa. No sabemos si todo esto lo que dice es tan así o si lo dice, bueno, pues seguido, guiado por ese odio que le tiene al ministro de Defensa. Pasan unas horas y anuncia pues esa marcha de justicia hacia Moscú. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en ningún momento le salpica a Putin, ningún momento le acusa a Putin de nada. Con lo cual, muchas personas empiezan a hacer conjeturas un poco conspiranoicas diciendo que esto todo es una campaña para sacar del medio al ministro de Defensa y para justificar de algunas formas pues que a Rusia no le esté yendo tan bien en la guerra de Ucrania y que no sea Putin el responsable, sino que, bueno, pues culpar de todo al ministro de Defensa. Esto es una hipótesis, no lo puedo afirmar, pero lo que sí puedo afirmar es que a mediados de este mes el Ministerio de Defensa ordenó que todos los voluntarios y todas las compañías privadas firmasen un contrato con ellos y se subordinasen al Ministerio de Defensa. Y eso es algo que Prigozhin no aceptó. Entonces, él ahora acaba de salir con un enésimo comunicado diciendo que, bueno, que emprendió esa marcha porque le querían quitar su empresa militar privada y es algo que él, pues, desea que no suceda y por eso, bueno, ha hecho lo que ha hecho. Pasa que murieron 13 personas. Han derribado unos helicópteros del Ministerio de Defensa y en toda esa marcha murieron 13 personas y el señor está ya en un hotel en Bielorrusia. Claro. Ahora, para ir cerrando, Ina, ¿hasta dónde va a seguir este conflicto? ¿Qué perspectivas le ves a este conflicto? Por dos razones. La una, por lo que implica y acabamos de conversar, y lo segundo, por el impacto y el efecto que ha tenido en Europa, en el mundo, con la OTAN, Estados Unidos, las posturas de países que comienzan a hablar de un plan para acabar con el conflicto. De hecho, ya hay incluso planteamientos desde África, desde China. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Hasta dónde? No te digo que hagas futurología, pero en función de lo que estamos viviendo, ¿hasta cuándo va a soportar el mundo un conflicto de esta magnitud que ha trascendido fronteras? Te digo en particular porque hasta en Ecuador hay un candidato ahora, un candidato a la presidencia que se llama Jan Topic, que dice que él ha combatido en Ucrania y que por lo tanto tiene la capacidad para combatir a la inseguridad y él podría, que quiere él ser presidente de la República. Es decir, un conflicto que antes se habría quedado, como por ejemplo pasó en Siria, quedó allá, no nos afectaba, no nos molestaba. De pronto este conflicto hasta tenemos un candidato que se viste de militar y quiere ser otro Zelensky.
Qué peligro tener a esto de candidato y sobre todo que esto llegue a la presidencia porque debe ser una especie de Prigozhin ecuatoriano. Bueno, de momento parece que ninguna de las dos partes está dispuesta a parar ni a ceder. Desde Ucrania están apostando a seguir luchando y para eso piden más armamento para, obviamente, recuperar los territorios que fueron ocupados por Rusia. Y Rusia, si bien en el caso ucraniano más o menos puedo entender, bueno, no más o menos puedo entender que para ellos, pues la imagen de lo que es la victoria está clara, que es recuperar los territorios hasta 1991, estamos hablando de Crimea incluida. Claro, claro. En el caso de Rusia, me está costando mucho entender qué es lo que Rusia puede considerar una eventual victoria o éxito de esa operación especial militar. Está claro que lo que se planteó al principio no va a ser posible lograrlo, en parte gracias al apoyo de la OTAN, porque aquí estamos hablando entre una guerra entre Rusia y Ucrania, pero lo cierto es que está participando la maquinaria industrial de la OTAN, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, en todo eso. A la vez, Ucrania dice que no le alcanzan armamentos, pide más. Estamos viendo cómo va esta contraofensiva ucraniana, que parece ser, a juzgar por las publicaciones de los propios medios estadounidenses como Washington Post, no están cumpliendo con las expectativas que se han depositado en ellos. Entonces, a lo mejor la cuestión sería ver los resultados que va a tener esa contraofensiva. Rusia ahora mismo está defendiéndose, tampoco parece tener demasiada capacidad militar como para atacar, sino están a la defensiva y sí que se destaca que han cavado ahí un montón de trincheras y han construido una línea de fortificaciones bastante potente. Lo que parece claro para varios, yo no soy experto militar, pero por lo que voy leyendo en varias fuentes, es que ninguno de los dos bandos puede lograr lo que consideraría la victoria absoluta sobre el otro, ¿no? Rusia es una potencia nuclear, no hay que olvidar de ello, tiene una capacidad humana mucho mayor que Ucrania. Y hay lamentablemente lo que hay que hablar de Rusia y bueno, no sé si de Ucrania, pero yo hablo como ciudadana rusa de Rusia, pues hay muy poco valor de lo que es la vida humana. Entonces, si hace falta movilizar a 500.000 más, pues se va a movilizar 500.000 más. Entonces, ese es el problema, que el conflicto no parece que pueda terminarse con la victoria definitiva de ninguno de los dos, con lo cual va a congelarse en una especie de paralelo 38, como la guerra entre las Coreas, sin un acuerdo de paz, pero con un conflicto latente permanentemente. Y entonces la cuestión es cuándo va a pasar, ¿no? Y con cuántos muertos sobre la mesa. Si se para ahora o hay que esperar que se maten unos 100, 150.000 más para decidir que no es posible ganar a ninguno de los dos. Cerremos entonces con esta pregunta que se nos fue el tiempo, Ina, obviamente es, ¿tú crees que efectivamente esta Guerra Fría de la que tanto tiempo se habló, se ha retomado, hay unas características muy particulares ahora y al mismo tiempo una pregunta de fondo que siempre estaba rondando, ¿esto implica una reconfiguración de las hegemonías donde China mira desde lejos con mucho éxito comercial, pero en cambio Estados Unidos lo ve siempre con una posibilidad de quedarse en tercero o cuarto lugar dentro de las hegemonías mundiales o no? La Guerra Fría creo que sí está en marcha, o sea, yo no sé qué más tiene que pasar. Hay una guerra en Europa, hay dos bandos muy claros y muy definidos. Y depende de dónde lo mires, unos son buenos y otros son malos. Obviamente para aquí en Europa los malos son rusos, para Rusia los malos son toda esa, bueno, pues Ucrania y sus socios. Entonces, yo creo que incluso durante la Guerra Fría, cuando fue la crisis del Caribe, fueron capaces de agarrar el teléfono y conversar y parar esa crisis, ¿no? Y parar esa catástrofe que se avecinaba, que se cernía sobre la Tierra. Y ahora ya no sé,
si fiarme tanto de estos líderes políticos que tenemos y de si van a ser capaces de pararlo en caso de que esto llegue a una eventual confrontación nuclear. Sí creo que estamos en medio de una guerra fría. Lo que pasa es que, claro, ahora es mucho más fácil de permear porque, bueno, tenemos con la tecnología que tenemos y con el acceso y con la posibilidad de charlar y de ver las versiones de cada uno, pues creo que se aclara bastante más y el mundo al final no son dos polos, ¿no? No estamos hablando ya pasando a la siguiente pregunta. Creo que sí se está rearmando la correlación de fuerzas en el mundo y no solo estoy hablando de China, ¿no? De China, Rusia o Estados Unidos, sino también vemos cómo están surgiendo toda una serie de potencias regionales. Podemos hablar de la India, podemos hablar de Turquía también, podemos ver algunos movimientos inéditos para zona de Oriente, por ejemplo, ¿no? Donde Irán de repente se reconcilia con Arabia Saudí con la mediación de China, ¿no? Cosas por el estilo. También tenemos que hablar de Latinoamérica con Lula, que, bueno, pues representa junto con Petro, junto con López Obrador, pues este esfuerzo por lograr de alguna manera la paz. Entonces, y vemos, sí, cada vez más, pues por lo que yo puedo ver, ese deseo de ese reclamo a la soberanía nacional. Entonces, sí creo que el mundo se está reconfigurando. Creo que la guerra pues ha sido una suerte de empujón hacia esto, ¿no? Porque por una serie de, bueno, sanciones y cuestiones económicas más que nada, se ha tenido que rearmar ciertos vínculos comerciales y también diplomáticos. Pero estamos recién viendo, ¿no? Este proceso, esos movimientos tectónicos, no sabemos cómo va a acabar. Yo como ciudadana rusa no sé cómo va a acabar para mi país, entre otras cosas, que es una cuestión que me da bastante miedo. Gracias. Pero para el mundo multipolar a lo mejor sí que estamos viendo ahora un surgimiento de algo diferente, ¿no? Y un imperio que no termina de morir y otras fuerzas que no acaban de nacer, ¿no? Así es. Gracias, Ina. Qué importante esta reflexión y por supuesto agradecerte por esta conversación para nuestra audiencia en Radio Pichincha y quienes nos siguen además, porque te digo que no solamente somos nosotros, sino que nos amplifican varios medios de comunicación, más locales, más regionales, pero bueno, es importante. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes. Gracias a Ina Afinogenova, con quien hemos podido conversar de estos temas en particular para que la conozcan en nuestras audiencias, en nuestro público acá en el Ecuador. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en estos espacios de Pichincha Plus. Perfecto. Gracias. Que estés muy bien. Suerte. Ahí nos escribimos. Ahí nos hablamos. Venga. Suerte. Chao, chao.